Sally Ann Bowman acababa de cumplir 18 años. Era cantante y modelo. Tenía toda la vida por delante. Solo escuchar su voz por casa me hacía sonreír. Lograba iluminar cualquier habitación en la que entraba. En la madrugada del 25 de septiembre de 2005, aquella prometedora vida fue arrebatada de la manera más cruel. Una puñalada mortal a pocos metros de su casa. He investigado cerca de 30 asesinatos y este es, con diferencia, el más terrible de todos. Aquel asesinato ocurrido en las calles de Londres dio lugar a una de las investigaciones más largas que se recuerdan a nivel mundial. La muerte de Sally Ann Bowman fue un crimen que conmocionó a Gran Bretaña. Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Sally Ann Bowman. Es la noche del 24 de septiembre de 2005 en Croydon, Surrey. Sally Ann Bowman, de 18 años de edad, celebra el cumpleaños de una amiga en uno de sus bares favoritos. Aquella noche, Sally Ann salió con sus hermanas y unos amigos por Croydon. Y durante la noche y parte de la madrugada estuvieron por la zona centro. Después, Louis Sproston la recogió y la llevó en coche hasta Blenheim Crescent, donde ella vivía. Louis y Sally Ann habían terminado su relación hacía ya unas semanas, y tener las cosas tan recientes provocó que aquella noche discutieran. La discusión duró 1 hora y media. Entonces Sally Ann se bajó del coche y Louis se fue. Alrededor de las 4:15, Louis arrancó su coche y dejó atrás Blenheim Crescent, echando un vistazo por su retrovisor. Fue la última persona que vio a Sally Ann con vida, además de su asesino. Lo que pasó en los minutos siguientes siempre será un misterio. Lo único que pudieron confirmar los detectives encargados de saber qué le ocurrió a Sally Ann fue que sufrió un violento y repentino ataque a menos de 10 metros de su casa. Sally fue apuñalada hasta en 7 ocasiones, de las cuales 3 eran tan profundas que le atravesaron el cuerpo. 2 de ellas entraban por el abdomen y salían por la espalda. También presentaba multitud de mordiscos en diversas zonas del cuerpo, a través de los que pudimos hallar el ADN del agresor. Las evidencias también indicaban que Sally había sido violada. Y todo apuntaba a que ocurrió una vez muerta. Los hechos que provocaron esta fatalidad en esta tranquila zona residencial ocurrían 24 horas antes. Sally había dormido en casa de su madre para disfrutar de un tranquilo fin de semana. Sally se levantó y vio un rato la tele mientras comía galletas y patatas. El teléfono sonó. Su hermana Nicole quería saber si le apetecía ir por la noche al cumpleaños de su mejor amiga. Pasadas las 6 de aquel sábado 24, la acompañé hasta la puerta y me dijo: "Te quiero, mamá". Y le contesté: "Y yo". Fue la última vez que la vi. Sally Ann quedó con su hermana y sus amigas para ir a uno de sus bares favoritos del centro y disfrutar de una noche de chicas. Tenía 18 años. Era una adulta. Y siempre había sido muy espabilada. Pero aunque no lo fuera, nunca vas a pensar que en unas horas vas a encontrar a tu hija en un charco de su propia sangre. Vi las grabaciones y ella aparecía en el bar riéndose, moviendo el pelo, divirtiéndose. Nicole me contó que fue una noche fantástica. Al final de la noche, regresó a casa con Nicole, pero en el trayecto, Sally habló con Louis, que se empeñó en verla. Así que pidió un taxi a casa de Nicole, que le llevó a Croydon, donde Louis la recogió. Sally Ann estaba en Blenheim Crescent con su exnovio Louis Sproston. Ambos estaban en el coche cerca de donde Sally tenía alquilada una habitación y estuvieron en el coche desde las 2:30 de la madrugada hasta por lo menos las 4:15. Gracias a una testigo, supimos que alrededor de las 4:15 de aquella madrugada de domingo hubo un ruido que ella describe como muy extraño, seguido de un grito que la despertó. Se asomó por la ventana y miró al lugar donde posteriormente sería encontrada Sally Ann, pero no pudo ver nada. Todo se había tranquilizado y no se oía nada.
Se apartó de la ventana y a los 5 minutos se volvió a asomar. En ningún momento encendió la luz del dormitorio. Y fue entonces cuando vio a un hombre caminando en dirección al sitio donde luego se encontraría el cuerpo de Sally Ann. Al no ver ni escuchar nada más, volvió a la cama. A las 6:30 de aquel domingo, una vecina vio algo que describió como 2 piernas de maniquí entre los cubos de basura de la casa contigua. Se acercó a echar un vistazo y descubrieron el cuerpo de Sally Ann, semidesnudo y con claros signos de violencia. Enseguida los detectives se reunieron para comenzar la investigación e informar a la familia de Sally Ann. Llamaron a la puerta y supuse que era Sally Ann. Pensé, la puerta está cerrada con llave y no puede entrar. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un señor trajeado, acompañado por 2 policías uniformadas. Me preguntaron si yo era Linda Bowman. Les contesté, sí, soy yo. ¿Conoce a Sally Ann Bowman? Y contesté, claro, es mi hija pequeña. Me dijo, tengo que darle una terrible noticia. Y volvió a preguntarme, ¿conoce a Sally Ann Bowman? Ya le he dicho que es mi hija pequeña, le repetí. ¿Qué ha pasado? Pensando que quizás se hubiese metido en algún lío. Y me dijo, Sally Ann ha fallecido. La han apuñalado. De repente me puse a gritar sin control. No podía creerlo. Sentí como mi mundo se desmoronaba. Recuerdo mirarles a los ojos y saber que algo no iba bien. Me preguntaron, ¿conoce a Sally Ann Bowman? Y dije, ¿qué ha hecho esta vez? Creyendo que era una más de las suyas. Tenía en mi regazo a mi hija Ella. Entonces dijeron, lo siento mucho, pero hemos encontrado su cadáver esta mañana. Y recuerdo lo que sentí en ese momento. Jamás había sentido nada igual. Entonces empecé a llorar y ella preguntaba, ¿qué pasa, mamá? Y le dije, nada, a mamá se le ha metido algo en el ojo. Y comenzó a darme besos para que me sintiera mejor, pero en ese momento todo era inútil porque sabía que jamás la volvería a ver. En las primeras horas de investigación se centraron en una de las últimas personas que vieron a Sally Ann con vida. Enseguida se identificó a su exnovio, Louis Sproston, como posible sospechoso. Era el típico chico adolescente con su trabajo y que respetaba mucho a Sally Ann. Hacían una pareja perfecta. Eran como David y Victoria Beckham. Tenían sus cosas como cualquier pareja joven. De vez en cuando discutían, pero ¿y quién no? A los agentes se les ordenó que aquella misma tarde localizaran a Louis Sproston y finalmente lo encontraron en compañía de su hermano y un amigo. Los policías se acercaron y le preguntaron si era Louis Sproston. Él contestó que sí, y como tuvo una pelea con Sally la noche antes, él mismo dijo, ¿esto es por la discusión de ayer? Aquello hizo que saltaran las alarmas, supongo. Y entonces le dijeron, Louis Sproston queda arrestado como sospechoso por el asesinato de Sally Ann Bowman, del que aún no sabía nada. De repente obtuvimos la confesión de una persona que admitía haber tenido un enfrentamiento con la víctima y de alguna manera se había terminado ubicando en la escena del crimen. Solo había una manera de investigar verdaderamente a esa persona y era arrestándole como sospechoso. Eso fue lo que hicimos. Louis Sproston fue detenido e interrogado durante varios días. Durante ese tiempo se le extrajo ADN para compararlo con el encontrado en el cadáver de Sally. Pero los resultados que llegaron no eran los que la policía esperaba. Cuando me llamó el equipo de forenses, me dijo, Stuart, tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que hemos encontrado una coincidencia con el ADN encontrado en la escena del crimen. Y la mala es que coincide con otro asesinato con agresión sexual, ocurrido hace 4 años a menos de 3 kilómetros, en Purley.
Las averiguaciones provocaron que Louis quedase en libertad por el asesinato de Sally Ann, pero confirmaron los mayores temores de la policía. Se enfrentaban a un asesino en serie capaz de volver a matar en cualquier momento. La joven Sally Ann Bowman, de 18 años, fue encontrada muerta de madrugada a pocos metros de su casa. Hacía nada que había decidido irse a vivir sola, pero seguía yendo a casa y compartiendo mucho tiempo con sus 3 hermanas. Sally estaba muy unida a sus hermanas. No pasaba un día sin que las viera a las 3, o al menos a una de ellas. Sally Ann era una prometedora cantante que soñaba con subirse al escenario del Albert Hall y disfrutaba de su carrera como modelo. Sally no se dedicaba solo a la moda. Era algo que le atraía desde pequeña y en cuanto tuvo la oportunidad, la aprovechó. Pero eso solo era parte de Sally. Aunque quisieron crear a Sally la modelo, esa no era ella, Sally era Sally. Siempre estaba contenta, riéndose, cantando, le iban bien las cosas. Vivía su propio cuento de hadas y había trabajado mucho para tener un buen sueldo y así poder tener su casa, casarse y ser madre. Quería que la gente la conociera. No quería ser famosa, pero sí conocida. Por desgracia, llegó a ser demasiado conocida y no de la manera que a ella le hubiese gustado. En las horas siguientes al asesinato, la familia pasó por el amargo momento de la identificación del cadáver. Fui con mi madre a identificar el cuerpo de Sally y jamás olvidaré el estar esperando en el aparcamiento y escuchar el ruido de las ruedas de aquella camilla entrando en el edificio. Lo único que se me pasaba por la cabeza es que ojalá no fuera ella. Recuerdo entrar en aquella habitación y pensar por un segundo que no era ella porque tenía el pelo oscuro y muy despeinado. Pero entonces vi su nariz respingona y sus pecas. Era ella. Por un lado no me atrevía a mirar, pero podía oír a Michelle justo detrás de mí llorando desconsolada. Y entonces vi el rostro de mi hija Sally en aquella bolsa de plástico negro. La habían peinado hacia atrás y limpiado los restos de sangre. Tenía rasguños en el cuello y Michelle no paraba de pedirme que la despertara. Por favor, mamá, despiértala. Que se despierte. Fue un momento terrible que tuvimos que vivir tras un cristal. Lo único que quería era abrazarla y besarla, pero no pudimos, no estaba permitido. 2 días después, Linda Bowman y el resto de la familia decidieron conocer cada detalle de lo que le ocurrió aquella noche a Sally Ann. El subcomisario Stuart Candy vino a casa acompañado del oficial de enlace vinculado al caso. Se sentó y nos dijo que respondería a todo lo que quisiéramos saber. Y la primera pregunta fue: ¿cómo murió Sally? Nos explicó que en el cuerpo encontraron hasta 10 heridas con entrada y salida. Quien la apuñaló había logrado atravesar su cuerpo por completo. También se identificaron multitud de mordiscos. Entonces Stuart miró a mi hija y le dijo: con respecto a tu pregunta, Nicole, sí, Sally Ann fue violada. Nicole comenzó a llorar, patalear, chillar, y mientras tratábamos de calmarla nos dijeron: pero ocurrió una vez muerta. Al parecer, alguien se acercó por detrás y la golpeó en la cabeza con algo de madera. El que se atreviera a hacerle eso a mi niña y dejarla ahí tirada no es humano. Perdió el ápice de dignidad que le quedaba. Al comienzo de la investigación, el primer sospechoso fue el exnovio de Sally Ann. Pero aquello se descartó al comprobar que su ADN no coincidía con el hallado en el cadáver. Lo que sí descubrieron los forenses encargados de la investigación fue un vínculo entre el asesino de Sally Ann y un crimen no resuelto ocurrido 4 años atrás. El ataque de 2001 fue otra horrible agresión sexual a una mujer.
Una joven estaba en una cabina telefónica haciendo una llamada cuando el sospechoso se acercó, intentó meterse en la cabina y se masturbó delante de la misma. El tipo logró salir de la cabina, pero se encontraron rastros de semen en el suelo de la misma y supimos que atravesó un aparcamiento cercano para lograr huir. Incluso sin tener en cuenta las muestras de ADN, todo aquello ya recordaba aquel crimen sin resolver. Para mí no había duda de que si aquel individuo se había atrevido a atacar a aquella chica de una manera tan terrible, era posible que decidiera hacer lo mismo con Sally Ann 4 años después. ¿Y qué habría hecho durante todo ese tiempo? ¿Qué sería capaz de hacer esa noche? ¿De qué sería capaz mañana? Mientras la investigación continuaba, a los agentes les sorprendió la información de otro ataque ocurrido a unos metros de la escena del crimen, y solo unos minutos antes de que Sally Ann fuera asesinada. Aquella mujer estaba sola, en mitad de la calle, hablando por el móvil, cuando, según lo que ella describe, un hombre se le acercó y literalmente le dijo, "Lo siento", y entonces empezó a golpearla. Estoy seguro de que todo aquello pudo haber acabado aún peor si no llega a ser por un taxista que pasaba por allí en aquel momento y probablemente asustó al agresor. Antes de salir huyendo, cogió el teléfono de la víctima y comprobó si la persona con quien hablaba aún seguía ahí. Aquella persona podía escuchar los gritos de la víctima. Y lo más espantoso y terrible de todo es que aquellos gritos no cesaron en ningún momento. El atacante, que hasta el día de hoy sostengo que fue el mismo que posteriormente atacaría a Sally Ann, se ocultó en los alrededores para observar lo que ocurría, mientras la víctima fue trasladada a un hospital por el taxista que le ayudó. La víctima de Sanderstead Road proporcionó a la policía una descripción detallada del asaltante, con la que los agentes pudieron sacar un retrato robot del sospechoso, convencidos de que era el mismo hombre que acabó con la vida de Sally Ann una hora después. He's described as a white man in his 20s or 30s, between about 5'9" and 6 foot. He's of proportionate build, with short, dark hair. Aquel retrato robot llegó a cada rincón, pero a pesar del esfuerzo de los agentes y de las múltiples llamadas que recibieron, el dato clave que necesitaban nunca llegó. Decidieron centrarse en el ADN encontrado en el cuerpo de Sally Ann con el fin de hallar más pistas. Investigamos aquel ADN del cuerpo de Sally Ann y todo apuntaba a que se trataba de un individuo de la zona, aunque para mí cabía la posibilidad de que fuese de la zona o que aquella noche hubiese elegido ese área para tener localizadas a las víctimas. Nos pusimos en contacto con los vecinos de Croydon y alrededores y tomé la decisión justo al comienzo de la investigación de llevar a cabo un análisis masivo de ADN. Teníamos cerca de 6.000 direcciones en las que vivían hombres con rasgos similares e individuos que respondían a la descripción y estaban allí la noche en la que Sally fue asesinada. Aquello se redujo a unos 4.000 varones que coincidían con la descripción en la zona sur de Croydon. Así que, por primera vez, se decidió crear unas instalaciones especiales a las que todos estos hombres podían acudir de manera voluntaria para así aportar su muestra de ADN y ayudar a la investigación. Sabíamos que el asesino no iba a presentarse voluntariamente para dar su ADN, pero quizás sí que lo hiciera algún familiar como su padre o su hermano, y entonces tendríamos hilo del que tirar. Nunca esperamos que el culpable aportase su ADN, porque aquello supondría entregarse directamente a la policía. Pero aquello sí que nos ayudó a descartar rápidamente al 99,9% de la población masculina del sur de Croydon. A pesar de reducir considerablemente el número de sospechosos, 6 meses después del asesinato, la investigación parece no avanzar. La policía tiene el ADN del sospechoso, una descripción detallada del mismo y la vinculación con un caso anterior, pero aún no hay manera de identificarlo.
Aquello hizo que la gente viviera con miedo y temor constante porque habíamos conseguido las huellas del agresor e incluso muestras de su ADN, y sabíamos que nos enfrentábamos a un asesino en serie que había atacado a 2 mujeres en un corto espacio de tiempo e incluso había llegado a asesinar a una de ellas. ¿Por qué aquella persona no figuraba en nuestra base de datos? ¿Cómo íbamos a atraparle? ¿Lograríamos cogerle antes de que volviera a actuar? El asesinato de Sally Ann Bowman conmocionó el sur de Londres. Una joven de 18 años en la flor de la vida había sido brutalmente apuñalada a escasos metros de su casa. Los detectives encontraron el ADN del agresor en el cuerpo de Sally Ann y en otra mujer a la que había atacado minutos antes del asesinato. Aquello fue lo único con lo que contó la policía en los 6 meses siguientes. Mientras, la familia de Sally Ann seguía viviendo una pesadilla. Lo peor era no saber quién había sido. Si era alguien cercano a la familia, alguien a quien conocíamos o en quien confiábamos. Vivíamos cada noche con miedo pensando que alguien podía girar el pomo de la puerta. Nos asustaba cualquier ruido, cualquier movimiento. Como madre pensaba, ¿y si agrede a otra de mis hijas? Solo teníamos un ADN. Lo único que tenía la policía era un ADN. Al no conseguir avances, se decidió tomar otra línea de investigación. Pocos días después del asesinato, la policía elaboró un retrato robot del hombre que atacó a aquella mujer solo 1 hora antes del crimen. La policía estaba segura de que fue la misma persona que atacó a Sally Ann. Así que decidieron hacer otro retrato robot. Esta vez, del sospechoso del ataque en la cabina de teléfono 4 años atrás. La víctima del caso de 2001 no pudo entonces completar la descripción de su agresor, y se me ocurrió que quizás podía aportar algo a la investigación que teníamos actualmente entre manos. Estaba claro que aunque hubiera pasado el tiempo, seguiría recordando el aspecto de su agresor, pero no podíamos estar seguros de lo que recordase con nitidez. Y aunque así fuese, seguramente aquel hombre ya no tuviera el mismo aspecto que tenía hace 4 años. Aún así, lo hicimos. Aquello podía alertarle y provocar algún movimiento que nos diera una pista. Así que en marzo de 2006 se publicó un segundo retrato. Después de hablar con la familia, la policía decidió hacer público algunos de los detalles más terribles del caso de Sally Ann. Era completamente necesario que todo el mundo, en especial los vecinos de la zona sur de Croydon, supieran el nivel de peligrosidad que este crimen había alcanzado. Hicimos un llamamiento por televisión y aún recuerdo cómo me latía el corazón cuando Stuart comenzó a hablar. Decidimos que se le comunicaría a los medios y haríamos público el dato de que Sally, según las pruebas obtenidas, había sido violada después de muerta. Ya estaba hecho. Todo el mundo lo sabía. Aquellas revelaciones abrieron nuevos caminos, pero todos sin salida. La policía aún estaba lejos de atrapar al asesino de Sally Ann, pero todo aquello cambiaría gracias a un caso sin aparente relación ocurrido a unos 30 kilómetros y con un implicado de unos 35 años llamado Mark Dixie. Supimos que Mark Dixie había estado en uno de los pubs de la zona viendo el partido entre Inglaterra y Trinidad y Tobago. Había estado bebiendo y tuvo una discusión con otro cliente. La cosa pasó a mayores y un agente que estaba fuera lo vio salir del bar y empujar a la víctima hasta tirarla al suelo. Afortunadamente para nosotros y para el caso, el agente reaccionó al momento y el individuo fue arrestado y llevado a la comisaría de Crawley. Al agente encargado de la investigación del caso ocurrido en Sussex, le sorprendió el comportamiento de Mark Dixie mientras estaba bajo custodia policial, sobre todo durante el interrogatorio. Dijeron que se había mostrado bastante afectado, cosa que les extrañó porque era un hecho sin mayor importancia. Solo se trataba de un empujón. En aquel momento no cayeron en que fuera algo más allá. Así que una vez terminada la entrevista, cogieron sus muestras de ADN, sus huellas dactilares y lo dejaron en libertad. Viéndolo ahora, lo que le hizo estar tan compungido fue el hecho de que literalmente todo llegaba a su fin. La policía tenía su ADN y podría comprobar que coincidía con el extraído de la escena del crimen de Sally Ann. 12 días después, el equipo de investigación recibió una noticia que reavivaba el caso.
El ADN encontrado en el cuerpo de Sally Ann coincidía con el de Mark Dixie. Recibimos un correo electrónico del laboratorio en el que se confirmaba que las muestras de ADN de aquel agresor coincidían con las de nuestro asesino. Cuando recibimos la llamada, procuramos dejar a un lado el estado de estupefacción y formulamos la pregunta que correspondía: ¿dónde está? Supieron que Mark Dixie había volado a Ámsterdam, donde estaría 3 meses para huir de todo aquello. Pero por suerte para los agentes, una discusión con su casero hizo que regresara al Reino Unido en enero de 2006. Tuvimos la suerte de que regresó a su antiguo trabajo de cocinero en Horley. No puedo confirmar por qué decidió retomar la misma rutina, pero seguramente Mark Dixie, que tenía una personalidad arrogante y ya había pasado por más de una situación complicada en su vida, pensó que su supuesta vinculación con el asesinato se había disipado al quedar en libertad tras su detención. Cuando fue detenido tras la trifulca en el pub, Mark Dixie facilitó la dirección de donde trabajaba como la de su domicilio. Con estos datos, los agentes entraron en acción. En aquel momento no sabíamos mucho de Mark Dixie. No sabíamos si tenía amigos, si había alguien en su trabajo compinchado con él y dispuesto a ayudarle a eludir el ser arrestado. Pero no tardamos en descubrir que en aquel momento seguía como empleado en aquella cocina. La policía pretendía pillar a Mark Dixie fuera de su entorno, así que planearon cómo alejarlo de su puesto de trabajo. Planeábamos todo mientras atravesábamos el aparcamiento trasero del pub con la intención de entrar por una de las salidas de emergencias, y entonces reconocimos a Mark Dixie gracias a una fotografía actual e inmediatamente le arrestamos. Recuerdo ponerle la mano a la altura del pecho para evitar que saliera huyendo, y pude sentir cómo su latido no se alteró en ningún momento. Quizás esperaba cierta reacción por su parte, pero por otro lado aquello demostraba el tipo de persona fría, distante y particular que Mark Dixie era en realidad. Dixie fue acusado de asesinato en los días posteriores. El siguiente paso era informar de los avances a la familia de Sally Ann. El agente de enlace fue el encargado de ir a casa de Linda. Este tipo de procedimientos no nos gusta hacerlos por teléfono. Por eso, siempre que es posible, procuramos hacerlo en persona. Y eso es lo que hicimos en el caso de Linda y el resto de familiares. Cuando llamé a Linda aquella noche serían ya las 9, y recuerdo decirle que necesitaba verla. Ella me preguntó por qué, y le dije: Linda, prefiero que sea en persona. Solo dígame cuándo estará disponible. Cuando llegamos a su casa me abrió la puerta y dijo: «Le habéis cogido, ¿verdad?». Me dijeron: siéntese, y les pregunté: ¿le habéis cogido, verdad? Mientras me sentaba como un manojo de nervios, y respondieron: sí, hemos arrestado a alguien. Dijeron: tenemos la foto del que pensamos que es el asesino de Sally Ann. Fueron muy respetuosos en todo momento, pero cuando se disponía a sacar la foto de aquella carpeta le pedí que parase. No estaba preparada. Por un lado quería verle la cara y por otro temía que fuese alguien conocido. Tras unos segundos logré recomponerme, la abrí y entonces vi aquellos ojos enormes y desagradables en aquella horrible cara, y entonces comprobé que el que no fuese alguien conocido no ayudaba nada. Con el principal sospechoso detenido, los agentes comenzaron a investigar quién era realmente Mark Dixie y cómo había logrado evitar su arresto. Mark Dixie nació en 1970 y vivió en Streatham durante unos años antes de mudarse a un hogar de menores en Sidcup. Había sido arrestado en varias ocasiones por asaltar, atacar a un agente, robos, pero había logrado eludir la justicia durante todos esos años. Vivió en Australia durante varios años y viajó por Europa, principalmente por España, antes de regresar a Reino Unido. Fue muy significativo el hecho de que a Mark Dixie nunca se le tomaran muestras de ADN en todos aquellos arrestos. Por eso, había logrado evitar a las autoridades durante tanto tiempo. Definitivamente estábamos frente a un monstruo que había logrado llevar una doble vida.
Había conseguido pasar desapercibido entre los de su entorno y su familia, por los que era considerado una persona completamente normal. Y creo que alternaba el comportamiento de un individuo corriente con terribles agresiones, intentos de asesinato, abusos sexuales y violaciones a chicas jóvenes. Detuvimos a Mark Dixie un 28 de junio. Él ni siquiera estaba dispuesto a declarar. De hecho, lo primero y prácticamente lo único que hizo en cuanto entró en comisaría, detenido, y se sentó frente al sargento, fue comentar: probablemente estaría loco si se me hubiese ocurrido hacer algo así. Con Dixie detenido, el trabajo de los detectives no había terminado. De hecho, aquello acababa de comenzar. Durante los 18 meses siguientes estudiaron los movimientos de Mark Dixie anteriores al asesinato y lograron saber el cómo y el por qué mató a Sally Ann Bowman. Nos centramos en investigar a fondo su entorno y así conseguir conocer el perfil que él mismo había creado. El 24 de septiembre, su cumpleaños, fue con unos amigos a un pub en Brighton Road, a unos 500 metros de Blanchard Crescent, donde muchos lo conocían por ser el alma de la fiesta, como también ocurrió aquella noche. Se tomó un par de copas y después refrescos, así que no iba muy perjudicado. Algo que nos llamó la atención de Mark Dixie y sus cumpleaños era que siempre intentaba que quedasen marcados con algo significativo. Sus parejas explicaban que él siempre esperaba que ocurriese, y precisamente aquel cumpleaños de 2005 no lo compartió con su pareja de entonces. Habló con ella por teléfono mientras que estaba en el pub con los demás, y todos recuerdan que de aquella noche volvió un Mark totalmente distinto. Ya no era aquel tipo alegre y divertido, sino alguien apagado y aparentemente enfadado. Dixie pasó el resto de la noche bebiendo alcohol e incluso consumió cocaína. A la hora del cierre, abandonó el local acompañado de 2 chicas. Se dirigieron a casa de una de las chicas en Avondale Road, muy cerca de Blanchard Crescent. Creemos que lo que ocurrió es que terminaron yéndose a la cama de madrugada y sobre más o menos las 2:30 él decidió irse de la casa. Yo creo que lo que ocurrió es que se llevó un cuchillo de aquella casa, o quizás uno de los que utilizaba como cocinero. Pero estoy convencido que salió de allí con la idea de encontrar a una chica, atacarla y violarla. Creo que su primera víctima fue la mujer de Sanderson Road. Pero aquello fue un fracaso en el momento que aquel taxista le interrumpió obligándole a huir. Y por eso terminó en Blanchard Crescent. Sinceramente, pienso que la pobre Sally Ann apareció en aquel lugar en el peor momento posible. Aquella chica estaba solo a unos metros de su casa. Mark Dixie la asesinó de manera salvaje. Él abandonó la escena del crimen rápidamente. Quizás no se alejara mucho, no lo sé. Seguramente solo unos metros para asegurarse de que ninguno de los vecinos se asomaba a ver qué había ocurrido. Y no se encendió ninguna luz. Pero con lo que no contaba es que una testigo sí que estaba mirando por la ventana de su dormitorio a oscuras. Aquella testigo describió ver a un hombre dirigiéndose al lugar donde se encontraba el cadáver de Sally Ann. Estoy seguro de que se trataba de Mark Dixie. Convencido de que nadie lo había visto, Mark Dixie regresó a donde estaba el cuerpo de la chica y la violó. Cuando terminó de abusar de ella, regresó a Avondale Road, donde había planeado pasar la noche. Se echó en el sofá y cuando se despertaron por la mañana, actuó como si nada hubiese pasado. Creo que eso resume a la perfección la mente de Mark Dixie, de naturaleza cruel e incapaz de canalizarlo de otra manera durante la mayor parte de su vida. El comportamiento jamás fue tan evidente. El 5 de febrero de 2008 en Old Bailey. La manera de describir lo ocurrido aquella noche con Sally Ann dejaría a todos helados.
Los detectives pasaron 9 meses siguiendo los pasos del hombre que asesinó a la joven de 18 años, Sally Ann Bowman, en la puerta de su casa en septiembre de 2005. Fue apuñalada hasta en 7 ocasiones y violada una vez muerta. El principal sospechoso, Mark Dixie, fue arrestado una vez comprobado que su ADN correspondía al encontrado en el cuerpo de Sally Ann. El día del juicio se acercaba y la familia debía estar preparada para estar cara a cara con el asesino. La primera vez que entramos en aquel juzgado de Old Bailey, él ya estaba sentado delante y a nosotros nos sentaron a menos de 1 metro de él. Lo teníamos en un lateral y podía sentir como al principio nos buscó con la mirada. La defensa de Mark Dixie alegaba que él no era ningún asesino, que no habían cogido a la persona que había matado a aquella chica, pero sí a quien la había violado. Él fue quien abusó de aquella chica, que creyó que yacía inconsciente en el suelo en mitad de la calle a causa de una borrachera, y no pudo evitar la tentación de mantener sexo con ella. Mientras él le contaba todo aquello al jurado, la familia de Sally Ann tenía que escuchar el relato, y una de las partes más duras fue el tener que oír su tono tan despreciable. Incluso llegó a decir, ¿qué hay de malo en todo esto? Durante el juicio, Mark Dixie se mostró frío y en ningún momento mostró intención de reconocer el asesinato de Sally Ann. Recuerdo que en su cara no existía ni un ápice de remordimiento, como si no le importara lo que había hecho. Le daba igual. Lo único que quería era vernos sufrir allí sentados, escuchándole contar todo aquello. Es un monstruo. Como parte de la investigación y tras el testimonio, los detectives comenzaron a rastrear una serie de agresiones ocurridas en diversos lugares, y todas las pistas llevaban a la misma persona, Mark Dixie. Enseguida descubrimos que había viajado a Australia, así que enviamos las muestras de ADN confirmando que habíamos capturado al asesino. Y desde la zona del occidente australiano nos confirmaron que aquella muestra coincidía con la hallada en el ataque que sufrió una joven en su casa en la zona de Perth en 1998. En torno a la medianoche, aquella estudiante tailandesa, sola en casa, escuchó un ruido en su cocina. Cuando se levantó para ver qué había sido, se encontró a Mark Dixie entrando por la ventana, con una media en la cabeza y armado con un cuchillo. Lo siguiente que notó era cómo le apuñalaba. La chica cayó inconsciente y recibió 7 heridas muy parecidas a las de Sally Ann. Tuvo mucha suerte de sobrevivir. Sabemos que la violó mientras estaba inconsciente y que le robó varios objetos personales que seguramente Dixie acumulaba a modo de trofeos. El juicio de Mark Dixie duró 3 semanas, y la tensión vivida en aquella sala justo antes del veredicto fue algo inevitable. Cuando el vocal se levantó y anunció que aquel jurado encontraba culpable a Mark Dixie de manera unánime, cada uno de nosotros sentimos algo muy personal que recorrió nuestro cuerpo, cada uno a su manera, pero todos lo sentimos. Y claro que por parte de la policía no fue algo tan sentimental, pero sí la satisfacción de pensar, lo tenemos. Lo tenemos. Lo primero que pensé fue, gracias a Dios, ya puede descansar en paz. Esta parte está zanjada porque ha sido declarada culpable, pero tampoco supuso un alivio porque ya no la volveríamos a tener con nosotros. Mark Dixie fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 34 años en prisión por el asesinato de Sally Ann Bowman. Actualmente sigue cumpliendo condena en la prisión de Long Lartin en Worcestershire. El día que pueda abandonar la cárcel tendrá unos 70 y tantos, como poco, si la abandona de primeras. Fue una sentencia de peso gracias a que el juez supo reconocer la peligrosidad que suponía aquel hombre y la necesidad de proteger al resto de la sociedad de alguien como Mark Dixie e individuos similares a él. Pero aquella sentencia, por muy larga que fuera, no era ningún alivio para la familia de Sally Ann. La justicia no arregla nada, nada. Mientras tipos así sigan existiendo,
ocurrirán cosas horribles. Él está bien cuidado en una pequeña celda en la que todos los días le dan de comer. Pero, ¿y qué es lo justo para Sally? Ella ya no está. Está enterrada. Y no con su familia donde debería estar. Todo porque aquella noche él se creyó con el derecho de arrebatárnosla. Mark Dixie es un monstruo desalmado y arrogante. Es un peligro público. Probablemente sea uno de los individuos más terribles que he tenido oportunidad de cruzarme en toda mi carrera. ¿Que si compadezco a Mark Dixie? Para ser honesto, no. Mark Dixie es alguien con quien no gastaría ni un solo segundo en sentir la más mínima pena. Pena puedo sentir por aquellos a quienes les ha destrozado la vida, Linda y su familia, o el resto de víctimas. A pesar de no estar conforme con la sentencia, la familia Bowman solo tuvo agradecimientos para los agentes que atraparon al asesino de su hija y sobre todo para su agente de enlace. Graham, nuestro agente de enlace, se portó de manera ejemplar. Se convirtió en uno más en la familia. Es un ser humano increíble y puedo decir que si no fuese por toda la labor que hizo Graham entonces, yo hoy no estaría aquí. Es agradable escuchar esas palabras y no suele ser lo normal. La gente simplemente te lo agradece. Pero si Linda es capaz de decir todo eso, es porque ella pudo notar que todos hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Le agradezco mucho lo que dijo. Debido al papel tan crucial que jugó el ADN en este caso, Linda Bowman es una de las mayores partidarias de crear una base de datos nacional de ADN. Tengo razones de peso para luchar por crear esa base de datos de ADN para mi país. Y no habría nada que pueda frenarme aunque lleve 6 años intentando llevarla a cabo. Todos los políticos creen tener ideas brillantes, pues, ¿qué mejor idea que la mía? Tomar una muestra de ADN al nacer. ¿Qué problema hay en hacer una base de datos nacional en la que se registre a todo el mundo? El ADN protege a los inocentes. Si no se hubiesen hallado las muestras de ADN del asesino en el cuerpo de Sally Ann, nunca se le podría haber dictado una sentencia de 34 años de prisión. Pienso en Sally cada 5 segundos los 7 días de la semana. Camino por mi casa y entro en su habitación. Tengo su ropa colgada en mi armario. Sus cojines están sobre la cama en la que duermo cada noche. Siempre tengo ese momento en la mañana cuando despierto y pienso que soy feliz, que mi vida es perfecta. Y de repente siento una punzada en el corazón. Y entonces lo que me da miedo es volver a cerrar los ojos e imaginarla en mi cabeza, recordar todas aquellas fotos de los buenos momentos que vivimos con Sally. Por la noche también siento lo mismo cuando cierro los ojos. Es una pesadilla constante. Y siento la necesidad de estar cerca de ella, pero no puedo hacer nada. Los recuerdos son constantes y hay días que me provocan una tremenda sonrisa porque pienso en los buenos momentos y en cómo era ella. Pero hay otros en los que me engaño y pienso en que no ha pasado y que solo está de vacaciones. Pienso que si pudiera hablarnos a mí, a su padre y a sus hermanas, seguramente nos diría: mamá, quiero recuperar mi vida, quiero regresar a casa. Pero eso ya es imposible, ¿verdad? Ese monstruo no solo se llevó a Sally, sino una parte de todos nosotros. Pero sobre todo una gran parte de mi madre. No ha vuelto a ser la misma nunca. Por los que era considerado una persona completamente normal. Y creo que alternaba el comportamiento de un individuo corriente con terribles agresiones, intentos de asesinato, abusos sexuales y violaciones a chicas jóvenes.
Detuvimos a Mark Dixie un 28 de junio. Él ni siquiera estaba dispuesto a declarar. De hecho, lo primero y prácticamente lo único que hizo en cuanto entró en comisaría, detenido, y se sentó frente al sargento, fue comentar: probablemente estaría loco si se me hubiese ocurrido hacer algo así. Con Dixie detenido, el trabajo de los detectives no había terminado. De hecho, aquello acababa de comenzar. Durante los 18 meses siguientes estudiaron los movimientos de Mark Dixie anteriores al asesinato y lograron saber el cómo y el por qué mató a Sally Ann Bowman. Nos centramos en investigar a fondo su entorno y así conseguir conocer el perfil que él mismo había creado. El 24 de septiembre, su cumpleaños, fue con unos amigos a un pub en Brighton Road, a unos 500 metros de Blanchard Crescent, donde muchos lo conocían por ser el alma de la fiesta, como también ocurrió aquella noche. Se tomó un par de copas y después refrescos, así que no iba muy perjudicado. Algo que nos llamó la atención de Mark Dixie y sus cumpleaños era que siempre intentaba que quedasen marcados con algo significativo. Sus parejas explicaban que él siempre esperaba que ocurriese, y precisamente aquel cumpleaños de 2005 no lo compartió con su pareja de entonces. Habló con ella por teléfono mientras que estaba en el pub con los demás, y todos recuerdan que de aquella noche volvió un Mark totalmente distinto. Ya no era aquel tipo alegre y divertido, sino alguien apagado y aparentemente enfadado. Dixie pasó el resto de la noche bebiendo alcohol e incluso consumió cocaína. A la hora del cierre, abandonó el local acompañado de 2 chicas. Se dirigieron a casa de una de las chicas en Avondale Road, muy cerca de Blanchard Crescent. Creemos que lo que ocurrió es que terminaron yéndose a la cama de madrugada y sobre más o menos las 2:30 él decidió irse de la casa. Yo creo que lo que ocurrió es que se llevó un cuchillo de aquella casa, o quizás uno de los que utilizaba como cocinero. Pero estoy convencido que salió de allí con la idea de encontrar a una chica, atacarla y violarla. Creo que su primera víctima fue la mujer de Sanderson Road. Pero aquello fue un fracaso en el momento que aquel taxista le interrumpió obligándole a huir. Y por eso terminó en Blanchard Crescent. Sinceramente, pienso que la pobre Sally Ann apareció en aquel lugar en el peor momento posible. Aquella chica estaba solo a unos metros de su casa. Mark Dixie la asesinó de manera salvaje. Él abandonó la escena del crimen rápidamente. Quizás no se alejara mucho, no lo sé. Seguramente solo unos metros para asegurarse de que ninguno de los vecinos se asomaba a ver qué había ocurrido. Y no se encendía ninguna luz. Pero con lo que no contaba es que una testigo sí que estaba mirando por la ventana de su dormitorio a oscuras. Aquella testigo describió ver a un hombre dirigiéndose al lugar donde se encontraba el cadáver de Sally Ann. Estoy seguro de que se trataba de Mark Dixie. Convencido de que nadie lo había visto, Mark Dixie regresó a donde estaba el cuerpo de la chica y la violó. Cuando terminó de abusar de ella, regresó a Avondale Road, donde había planeado pasar la noche. Se echó en el sofá y cuando se despertaron por la mañana, actuó como si nada hubiese pasado. Creo que eso resume a la perfección la mente de Mark Dixie, de naturaleza cruel e incapaz de canalizarlo de otra manera durante la mayor parte de su vida. El comportamiento jamás fue tan evidente. El 5 de febrero de 2008 en Old Bailey. La manera de describir lo ocurrido aquella noche con Sally Ann dejaría a todos helados. Los detectives pasaron 9 meses siguiendo los pasos del hombre que asesinó a la joven de 18 años, Sally Ann Bowman, en la puerta de su casa en septiembre de 2005. Fue apuñalada hasta en 7 ocasiones y violada una vez muerta. El principal sospechoso, Mark Dixie, fue arrestado una vez comprobado que su ADN correspondía al encontrado en el cuerpo de Sally Ann. El día del juicio se acercaba
y la familia debía estar preparada para estar cara a cara con el asesino. La primera vez que entramos en aquel juzgado de Old Bailey, él ya estaba sentado delante y a nosotros nos sentaron a menos de 1 metro de él. Lo teníamos en un lateral y podía sentir como al principio nos buscó con la mirada. La defensa de Mark Dixie alegaba que él no era ningún asesino, que no habían cogido a la persona que había matado a aquella chica, pero sí a quien la había violado. Él fue quien abusó de aquella chica, que creyó que yacía inconsciente en el suelo en mitad de la calle a causa de una borrachera, y no pudo evitar la tentación de mantener sexo con ella. Mientras él le contaba todo aquello al jurado, la familia de Sally Ann tenía que escuchar el relato, y una de las partes más duras fue el tener que oír su tono tan despreciable. Incluso llegó a decir, ¿qué hay de malo en todo esto? Durante el juicio, Mark Dixie se mostró frío y en ningún momento mostró intención de reconocer el asesinato de Sally Ann. Recuerdo que en su cara no existía ni un ápice de remordimiento, como si no le importara lo que había hecho. Le daba igual. Lo único que quería era vernos sufrir allí sentados, escuchándole contar todo aquello. Es un monstruo. Como parte de la investigación y tras el testimonio, los detectives comenzaron a rastrear una serie de agresiones ocurridas en diversos lugares, y todas las pistas llevaban a la misma persona, Mark Dixie. Enseguida descubrimos que había viajado a Australia, así que enviamos las muestras de ADN confirmando que habíamos capturado al asesino. Y desde la zona del occidente australiano nos confirmaron que aquella muestra coincidía con la hallada en el ataque que sufrió una joven en su casa en la zona de Perth en 1998. En torno a la medianoche, aquella estudiante tailandesa... Nada igual. Entonces empecé a llorar y ella preguntaba, ¿qué pasa, mamá? Y le dije, nada, a mamá se le ha metido algo en el ojo. Y comenzó a darme besos para que me sintiera mejor, pero en ese momento todo era inútil porque sabía que jamás la volvería a ver. En las primeras horas de investigación se centraron en una de las últimas personas que vieron a Sally Ann con vida. Enseguida se identificó a su exnovio, Louis Sproston, como posible sospechoso. Era el típico chico adolescente con su trabajo y que respetaba mucho a Sally Ann. Hacían una pareja perfecta. Eran como David y Victoria Beckham. Tenían sus cosas como cualquier pareja joven. De vez en cuando discutían, pero ¿y quién no? A los agentes se les ordenó que aquella misma tarde localizaran a Louis Sproston y finalmente lo encontraron en compañía de su hermano y un amigo. Los policías se acercaron y le preguntaron si era Louis Sproston. Él contestó que sí, y como tuvo una pelea con Sally la noche antes, él mismo dijo, ¿esto es por la discusión de ayer? Aquello hizo que saltaran las alarmas, supongo. Y entonces le dijeron, Louis Sproston queda arrestado como sospechoso por el asesinato de Sally Ann Bowman, del que aún no sabía nada. De repente obtuvimos la confesión de una persona que admitía haber tenido un enfrentamiento con la víctima y de alguna manera se había terminado ubicando en la escena del crimen. Solo había una manera de investigar verdaderamente a esa persona y era arrestándole como sospechoso. Eso fue lo que hicimos. Louis Sproston fue detenido e interrogado durante varios días. Durante ese tiempo se le extrajo ADN para compararlo con el encontrado en el cadáver de Sally. Pero los resultados que llegaron no eran los que la policía esperaba. Cuando me llamó el equipo de forenses, me dijo, Stuart, tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que hemos encontrado una coincidencia con el ADN encontrado en la escena del crimen. Y la mala es que coincide con otro asesinato con agresión sexual ocurrido hace 4 años a menos de 3 kilómetros, en Perley. Las averiguaciones provocaron que Louis quedase en libertad por el asesinato de Sally Ann, pero confirmaron los mayores temores de la policía. Se enfrentaban a un asesino en serie capaz de volver a matar en cualquier momento.
La joven Sally Ann Bowman, de 18 años, fue encontrada muerta de madrugada a pocos metros de su casa. Hacía nada que había decidido irse a vivir sola, pero seguía yendo a casa y compartiendo mucho tiempo con sus 3 hermanas. Sally estaba muy unida a sus hermanas. No pasaba un día sin que las viera a las 3, o al menos a una de ellas. Sally Ann era una prometedora cantante que soñaba con subirse al escenario del Albert Hall y disfrutaba de su carrera como modelo. Sally no se dedicaba solo a la moda. Era algo que le atraía desde pequeña y en cuanto tuvo la oportunidad, la aprovechó. Pero eso solo era parte de Sally. Aunque quisieron crear a Sally la modelo, esa no era ella, Sally era Sally. Siempre estaba contenta, riéndose, cantando, le iban bien las cosas. Vivía su propio cuento de hadas y había trabajado mucho para tener un buen sueldo y así poder tener su casa, casarse y ser madre. Quería que la gente la conociera. No quería ser famosa, pero sí conocida. Por desgracia, llegó a ser demasiado conocida y no de la manera que a ella le hubiese gustado. En las horas siguientes al asesinato, la familia pasó por el amargo momento de la identificación del cadáver. Fui con mi madre a identificar el cuerpo de Sally y jamás olvidaré el estar esperando en el aparcamiento y escuchar el ruido de las ruedas de aquella camilla entrando en el edificio. Lo único que se me pasaba por la cabeza es que ojalá no fuera ella. Recuerdo entrar en aquella habitación y pensar por un segundo que no era ella porque tenía el pelo oscuro y muy despeinado. Pero entonces vi su nariz respingona y sus pecas. Era ella. Por un lado no me atrevía a mirar, pero podía oír a Michelle justo detrás de mí llorando desconsolada. Y entonces vi el rostro de mi hija Sally en aquella bolsa de plástico negro. La habían peinado hacia atrás y limpiado los restos de sangre. Tenía rasguños en el cuello y Michelle no paraba de pedirme que la despertara. Por favor, mamá, despiértala. Que se despierte. Fue un momento terrible que tuvimos que vivir tras un cristal. Lo único que quería era abrazarla y besarla, pero no pudimos, no estaba permitido. 2 días después, Linda Bowman y el resto de la familia decidieron conocer cada detalle de lo que le ocurrió aquella noche a Sally Ann. El subcomisario Stuart Candy vino a casa acompañado del oficial de enlace vinculado al caso. Se sentó y nos dijo que respondería a todo lo que quisiéramos saber. Y la primera pregunta fue: ¿cómo murió Sally? Nos explicó que en el cuerpo encontraron hasta 10 heridas con entrada y salida. Quien la apuñaló había logrado atravesar su cuerpo por completo. También se identificaron multitud de mordiscos. Entonces Stuart miró a mi hija y le dijo: con respecto a tu pregunta, Nicole, sí, Sally Ann fue violada. Nicole comenzó a llorar, patalear, chillar, y mientras tratábamos de calmarla nos dijeron: pero ocurrió una vez muerta. Al parecer, alguien se acercó por detrás y la golpeó en la cabeza con algo de madera. El que se atreviera a hacerle eso a mi niña y dejarla ahí tirada no es humano. Perdió el ápice de dignidad que le quedaba. Al comienzo de la investigación, el primer sospechoso fue el exnovio de Sally Ann. Pero aquello se descartó al comprobar que su ADN no coincidía con el hallado en el cadáver. Lo que sí descubrieron los forenses encargados de la investigación fue un vínculo entre el asesino de Sally Ann y un crimen no resuelto ocurrido 4 años atrás. El ataque de 2001 fue otra horrible agresión sexual a una mujer. Sally Ann Bowman acababa de cumplir 18 años. Era cantante y modelo. Tenía toda la vida por delante. Solo escuchar su voz por casa me hacía sonreír. Lograba iluminar cualquier habitación en la que entraba. En la madrugada del 25 de septiembre de 2005, aquella prometedora vida fue arrebatada de la manera más cruel. Una puñalada mortal a pocos metros de su casa.
He investigado cerca de 30 asesinatos, y este es, con diferencia, el más terrible de todos. Aquel asesinato ocurrido en las calles de Londres dio lugar a una de las investigaciones más largas que se recuerdan a nivel mundial. La muerte de Sally Ann Bowman fue un crimen que conmocionó a Gran Bretaña. Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. Sally Ann Bowman. Es la noche del 24 de septiembre de 2005 en Croydon, Surrey. Sally Ann Bowman, de 18 años de edad, celebra el cumpleaños de una amiga en uno de sus bares favoritos. Aquella noche, Sally Ann salió con sus hermanas y unos amigos por Croydon, y durante la noche y parte de la madrugada estuvieron por la zona centro. Después, Louis Sproston la recogió y la llevó en coche hasta Blenheim Crescent, donde ella vivía. Louis y Sally Ann habían terminado su relación hacía ya unas semanas, y tener las cosas tan recientes provocó que aquella noche discutieran. La discusión duró 1 hora y media. Entonces Sally Ann se bajó del coche y Louis se fue. Alrededor de las 4:15, Louis arrancó su coche y dejó atrás Blenheim Crescent, echando un vistazo por su retrovisor. Fue la última persona que vio a Sally Ann con vida, además de su asesino. Lo que pasó en los minutos siguientes siempre será un misterio. Lo único que pudieron confirmar los detectives encargados de saber qué le ocurrió a Sally Ann fue que sufrió un violento y repentino ataque a menos de 10 metros de su casa. Sally fue apuñalada hasta en 7 ocasiones, de las cuales 3 eran tan profundas que le atravesaron el cuerpo. 2 de ellas entraban por el abdomen y salían por la espalda. También presentaba multitud de mordiscos en diversas zonas del cuerpo, a través de los que pudimos hallar el ADN del agresor. Las evidencias también indicaban que Sally había sido violada, y todo apuntaba a que ocurrió una vez muerta. Los hechos que provocaron esta fatalidad en esta tranquila zona residencial ocurrían 24 horas antes. Sally había dormido en casa de su madre para disfrutar de un tranquilo fin de semana. Sally se levantó y vio un rato la tele mientras comía galletas y patatas. El teléfono sonó. Su hermana Nicole quería saber si le apetecía ir por la noche al cumpleaños de su mejor amiga. Pasadas las 6 de aquel sábado 24, la acompañé hasta la puerta y me dijo: "Te quiero, mamá". Y le contesté: "Y yo". Fue la última vez que la vi. Sally Ann quedó con su hermana y sus amigas para ir a uno de sus bares favoritos del centro y disfrutar de una noche de chicas. Tenía 18 años. Era una adulta. Y siempre había sido muy espabilada. Pero aunque no lo fuera, nunca vas a pensar que en unas horas vas a encontrar a tu hija en un charco de su propia sangre. Vi las grabaciones y ella aparecía en el bar riéndose, moviendo el pelo, divirtiéndose. Nicole me contó que fue una noche fantástica. Al final de la noche, regresó a casa con Nicole, pero en el trayecto, Sally habló con Louis, que se empeñó en verla. Así que pidió un taxi a casa de Nicole, que le llevó a Croydon, donde Louis la recogió. Sally Ann estaba en Blenheim Crescent con su exnovio Louis Sproston. Ambos estaban en el coche cerca de donde Sally tenía alquilada una habitación, y estuvieron en el coche desde las 2:30 de la madrugada hasta por lo menos las 4:15. Gracias a una testigo, supimos que alrededor de las 4:15 de aquella madrugada de domingo hubo un ruido que ella describe como muy extraño, seguido de un grito que la despertó. Se asomó por la ventana y miró al lugar donde posteriormente sería encontrada Sally Ann, pero no pudo ver nada. Todo se había tranquilizado y no se oía nada. Se apartó de la ventana y a los 5 minutos se volvió a asomar. En ningún momento encendió la luz del dormitorio. Y fue entonces cuando vio a un hombre caminando en dirección al sitio donde luego se encontraría el cuerpo de Sally Ann. Al no ver ni escuchar nada más, volvió a la cama.
A las 6:30 de aquel domingo, una vecina vio algo que describió como 2 piernas de maniquí entre los cubos de basura de la casa contigua. Se acercó a echar un vistazo y descubrieron el cuerpo de Sally Ann, semidesnudo y con claros signos de violencia. Enseguida los detectives se reunieron para comenzar la investigación e informar a la familia de Sally Ann. Llamaron a la puerta y supuse que era Sally Ann. Pensé, la puerta está cerrada con llave y no puede entrar. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un señor trajeado, acompañado por 2 policías uniformadas. Me preguntaron si yo era Linda Bowman. Les contesté, sí, soy yo. ¿Conoce a Sally Ann Bowman? Y contesté, claro, es mi hija pequeña. Me dijo, tengo que darle una terrible noticia. Y volvió a preguntarme, ¿conoce a Sally Ann Bowman? Ya le he dicho que es mi hija pequeña, le repetí. ¿Qué ha pasado? Pensando que quizás se hubiese metido en algún lío. Y me dijo, Sally Ann ha fallecido. La han apuñalado. De repente me puse a gritar sin control. No podía creerlo. Sentí como mi mundo se desmoronaba. Recuerdo mirarles a los ojos y saber que algo no iba bien. Me preguntaron, ¿conoce a Sally Ann Bowman? Y dije, ¿qué ha hecho esta vez? Creyendo que era una más de las suyas. Tenía en mi regazo a mi hija Ella. Entonces dijeron, lo siento mucho, pero hemos encontrado su cadáver esta mañana. Y recuerdo lo que sentí en ese momento. Jamás había sentido. Una joven estaba en una cabina telefónica, haciendo una llamada, cuando el sospechoso se acercó, intentó meterse en la cabina y se masturbó delante de la misma. El tipo logró salir de la cabina, pero se encontraron rastros de semen en el suelo de la misma y supimos que atravesó un aparcamiento cercano para lograr huir. Incluso sin tener en cuenta las muestras de ADN, todo aquello ya recordaba aquel crimen sin resolver. Para mí no había duda de que si aquel individuo se había atrevido a atacar a aquella chica de una manera tan terrible, era posible que decidiera hacer lo mismo con Sally Ann 4 años después. ¿Y qué habría hecho durante todo ese tiempo? ¿Qué sería capaz de hacer esa noche? ¿De qué sería capaz mañana? Mientras la investigación continuaba, a los agentes les sorprendió la información de otro ataque ocurrido a unos metros de la escena del crimen, y solo unos minutos antes de que Sally Ann fuera asesinada. Aquella mujer estaba sola, en mitad de la calle, hablando por el móvil, cuando, según lo que ella describe, un hombre se le acercó y literalmente le dijo, lo siento, y entonces empezó a golpearla. Estoy seguro de que todo aquello pudo haber acabado aún peor si no llega a ser por un taxista que pasaba por allí en aquel momento y probablemente asustó al agresor. Antes de salir huyendo, cogió el teléfono de la víctima y comprobó si la persona con quien hablaba aún seguía ahí. Aquella persona podía escuchar los gritos de la víctima. Y lo más espantoso y terrible de todo es que aquellos gritos no cesaron en ningún momento. El atacante, que hasta el día de hoy sostengo que fue el mismo que posteriormente atacaría a Sally Ann, se ocultó en los alrededores para observar lo que ocurría, mientras la víctima fue trasladada a un hospital por el taxista que le ayudó. La víctima de Sanderstead Road proporcionó a la policía una descripción detallada del asaltante, con la que los agentes pudieron sacar un retrato robot del sospechoso, convencidos de que era el mismo hombre que acabó con la vida de Sally Ann una hora después. He's described as a white man in his 20s or 30s, between about 5'9" and 6 foot. He's of proportionate build, with short, dark hair. Aquel retrato robot llegó a cada rincón, pero a pesar del esfuerzo de los agentes y de las múltiples llamadas que recibieron, el dato clave que necesitaban nunca llegó. Decidieron centrarse en el ADN encontrado en el cuerpo de Sally Ann con el fin de hallar más pistas. Investigamos aquel ADN del cuerpo de Sally Ann
y todo apuntaba a que se trataba de un individuo de la zona. Aunque para mí cabía la posibilidad de que fuese de la zona, o que aquella noche hubiese elegido ese área para tener localizadas a las víctimas. Nos pusimos en contacto con los vecinos de Croydon y alrededores, y tomé la decisión justo al comienzo de la investigación de llevar a cabo un análisis masivo de ADN. Teníamos cerca de 6.000 direcciones, en las que vivían hombres con rasgos similares e individuos que respondían a la descripción y estaban allí la noche en la que Sally fue asesinada. Aquello se redujo a unos 4.000 varones que coincidían con la descripción en la zona sur de Croydon. Así que, por primera vez, se decidió crear unas instalaciones especiales a las que todos estos hombres podían acudir de manera voluntaria para así aportar su muestra de ADN y ayudar a la investigación. Sabíamos que el asesino no iba a presentarse voluntariamente para dar su ADN, pero quizás sí que lo hiciera algún familiar como su padre o su hermano, y entonces tendríamos hilo del que tirar. Nunca esperamos que el culpable aportase su ADN, porque aquello supondría entregarse directamente a la policía. Pero aquello sí que nos ayudó a descartar rápidamente al 99,9% de la población masculina del sur de Croydon. A pesar de reducir considerablemente el número de sospechosos, 6 meses después del asesinato, la investigación parece no avanzar. La policía tiene el ADN del sospechoso, una descripción detallada del mismo y la vinculación con un caso anterior, pero aún no hay manera de identificarlo. Aquello hizo que la gente viviera con miedo y temor constante porque habíamos conseguido las huellas del agresor e incluso muestras de su ADN, y sabíamos que nos enfrentábamos a un asesino en serie que había atacado a 2 mujeres en un corto espacio de tiempo e incluso había llegado a asesinar a una de ellas. ¿Por qué aquella persona no figuraba en nuestra base de datos? ¿Cómo íbamos a atraparle? ¿Lograríamos cogerle antes de que volviera a actuar? El asesinato de Sally Ann Bowman conmocionó el sur de Londres. Una joven de 18 años en la flor de la vida había sido brutalmente apuñalada a escasos metros de su casa. Los detectives encontraron el ADN del agresor en el cuerpo de Sally Ann y en otra mujer a la que había atacado minutos antes del asesinato. Aquello fue lo único con lo que contó la policía en los 6 meses siguientes. Mientras, la familia de Sally Ann seguía viviendo una pesadilla. Lo peor era no saber quién había sido. Si era alguien cercano a la familia, alguien a quien conocíamos o en quien confiábamos. Vivíamos cada noche con miedo pensando que alguien podía girar el pomo de la puerta. Nos asustaba cualquier ruido, cualquier movimiento. Como madre pensaba, ¿y si agrede a otra de mis hijas? Solo teníamos un ADN. Lo único que tenía la policía era un ADN. Al no conseguir avances, se decidió tomar otra línea de investigación. Pocos días después del asesinato, la policía elaboró un retrato robot del hombre que atacó a aquella mujer solo 1 hora antes del crimen. La policía estaba segura de que fue la misma persona que atacó a Sally Ann. Así que decidieron hacer otro retrato robot. Esta vez, del sospechoso del ataque en la cabina de teléfono 4 años atrás. La víctima del caso de 2001 no pudo entonces completar la descripción de su agresor, y se me ocurrió que quizás podía aportar algo a la investigación que teníamos actualmente entre manos. Estaba claro que aunque hubiera pasado el tiempo, seguiría recordando el aspecto de su agresor, pero no podíamos estar seguros de lo que recordase con nitidez. Y aunque así fuese, seguramente aquel hombre ya no tuviera el mismo aspecto que tenía hace 4 años. Aún así, lo hicimos. Aquello podía alertarle y provocar algún movimiento que nos diera una pista. Así que en marzo de 2006 se publicó un segundo retrato. Después de hablar con la familia, la policía decidió hacer público algunos de los detalles más terribles del caso de Sally Ann. Era completamente necesario que todo el mundo, en especial los vecinos de la zona sur de Croydon, supieran el nivel de peligrosidad que este crimen había alcanzado.
Hicimos un llamamiento por televisión y aún recuerdo cómo me latía el corazón cuando Stuart comenzó a hablar. Decidimos que se le comunicaría a los medios y haríamos público el dato de que Sally, según las pruebas obtenidas, había sido violada después de muerta. Ya estaba hecho. Todo el mundo lo sabía. Aquellas revelaciones abrieron nuevos caminos, pero todos sin salida. La policía aún estaba lejos de atrapar al asesino de Sally Ann, pero todo aquello cambiaría gracias a un caso sin aparente relación ocurrido a unos 30 kilómetros y con un implicado de unos 35 años llamado Mark Dixie. Supimos que Mark Dixie había estado en uno de los pubs de la zona viendo el partido entre Inglaterra y Trinidad y Tobago. Había estado bebiendo y tuvo una discusión con otro cliente. La cosa pasó a mayores y un agente que estaba fuera lo vio salir del bar y empujar a la víctima hasta tirarla al suelo. Afortunadamente para nosotros y para el caso, el agente reaccionó al momento y el individuo fue arrestado y llevado a la comisaría de Crawley. Al agente encargado de la investigación del caso ocurrido en Sussex, le sorprendió el comportamiento de Mark Dixie mientras estaba bajo custodia policial, sobre todo durante el interrogatorio. Dijeron que se había mostrado bastante afectado, cosa que les extrañó porque era un hecho sin mayor importancia. Solo se trataba de un empujón. En aquel momento no cayeron en que fuera algo más allá. Así que una vez terminada la entrevista, cogieron sus muestras de ADN, sus huellas dactilares y lo dejaron en libertad. Viéndolo ahora, lo que le hizo estar tan compungido fue el hecho de que literalmente todo llegaba a su fin. La policía tenía su ADN y podría comprobar que coincidía con el extraído de la escena del crimen de Sally Ann. 12 días después, el equipo de investigación recibió una noticia que reavivaba el caso. El ADN encontrado en el cuerpo de Sally Ann coincidía con el de Mark Dixie. Recibimos un correo electrónico del laboratorio en el que se confirmaba que las muestras de ADN de aquel agresor coincidían con las de nuestro asesino. Cuando recibimos la llamada, procuramos dejar a un lado el estado de estupefacción y formulamos la pregunta que correspondía: ¿dónde está? Supieron que Mark Dixie había volado a Ámsterdam, donde estaría 3 meses para huir de todo aquello. Pero por suerte para los agentes, una discusión con su casero hizo que regresara al Reino Unido en enero de 2006. Tuvimos la suerte de que regresó a su antiguo trabajo de cocinero en Horley. No puedo confirmar por qué decidió retomar la misma rutina, pero seguramente Mark Dixie, que tenía una personalidad arrogante y ya había pasado por más de una situación complicada en su vida, pensó que su supuesta vinculación con el asesinato se había disipado al quedar en libertad tras su detención. Cuando fue detenido tras la trifulca en el pub, Mark Dixie facilitó la dirección de donde trabajaba como la de su domicilio. Con estos datos, los agentes entraron en acción. En aquel momento no sabíamos mucho de Mark Dixie. No sabíamos si tenía amigos, si había alguien en su trabajo compinchado con él y dispuesto a ayudarle a eludir el ser arrestado. Pero no tardamos en descubrir que en aquel momento seguía como empleado en aquella cocina. La policía pretendía pillar a Mark Dixie fuera de su entorno, así que planearon cómo alejarlo de su puesto de trabajo. Planeábamos todo mientras atravesábamos el aparcamiento trasero del pub con la intención de entrar por una de las salidas de emergencias, y entonces reconocimos a Mark Dixie gracias a una fotografía actual e inmediatamente le arrestamos. Recuerdo ponerle la mano a la altura del pecho para evitar que saliera huyendo, y pude sentir cómo su latido no se alteró en ningún momento. Quizás esperaba cierta reacción por su parte, pero por otro lado aquello demostraba el tipo de persona fría, distante y particular que Mark Dixie era en realidad. Dixie fue acusado de asesinato en los días posteriores. El siguiente paso era informar de los avances a la familia de Sally Ann. El agente de enlace fue el encargado de ir a casa de Linda. Este tipo de procedimientos no nos gusta hacerlos por teléfono. Por eso, siempre que es posible, procuramos hacerlo en persona. Y eso es lo que hicimos en el caso de Linda y el resto de familiares.
Cuando llamé a Linda aquella noche serían ya las 9 y recuerdo decirle que necesitaba verla. Ella me preguntó por qué y le dije, Linda, prefiero que sea en persona. Solo dígame cuándo estará disponible. Cuando llegamos a su casa me abrió la puerta y dijo, ¿le habéis cogido, verdad? Me dijeron, siéntese, y les pregunté, ¿le habéis cogido, verdad? Mientras me sentaba como un manojo de nervios, y respondieron, sí, hemos arrestado a alguien. Dijeron, tenemos la foto del que pensamos que es el asesino de Sally Ann. Fueron muy respetuosos en todo momento, pero cuando se disponía a sacar la foto de aquella carpeta le pedí que parase. No estaba preparada. Por un lado quería verle la cara y por otro temía que fuese alguien conocido. Tras unos segundos logré recomponerme, la abrí y entonces vi aquellos ojos enormes y desagradables en aquella horrible cara y entonces comprobé que el que no fuese alguien conocido no ayudaba nada. Con el principal sospechoso detenido, los agentes comenzaron a investigar quién era realmente Mark Dixie y cómo había logrado evitar su arresto. Mark Dixie nació en 1970 y vivió en Streatham durante unos años antes de mudarse a un hogar de menores en Sidcup. Había sido arrestado en varias ocasiones por asaltar, atacar a un agente, robos, pero había logrado eludir la justicia durante todos esos años. Vivió en Australia durante varios años y viajó por Europa, principalmente por España, antes de regresar a Reino Unido. Fue muy significativo el hecho de que a Mark Dixie nunca se le tomaran muestras de ADN en todos aquellos arrestos. Por eso, había logrado evitar a las autoridades durante tanto tiempo. Definitivamente estábamos frente a un monstruo que había logrado llevar una doble vida. Había conseguido pasar desapercibido entre los de su entorno y su familia.